Uy. Bueno, muy buenas noches a todos los asistentes del día de hoy a nuestro evento de Arbitration 360 con FK Economics. El día de hoy vamos a hablar también sobre más temas económicos de los que teníamos planteados, ¿no? En este momento nos está acompañando Juan Pablo Filippi y Jorge Fantucci de FK Economics. FK Economics es una empresa que presta servicios de asesoría económica y opinión de expertos en el contexto de solución de conflictos. Tienen ya más de 10 años y han trabajado con más de 50 firmas a lo largo del continente en aproximadamente 200 casos en el giro de la industria del arbitraje y la solución de controversias. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de economía y la determinación del lucro cesante y dejo a los especialistas para que puedan acompañarnos e ilustrarnos sobre estos temas que son tan relevantes para quienes nos dedicamos al mundo de la solución de controversias del arbitraje. En ese sentido, les doy la palabra a Jorge y a Juan Pablo. Muchas gracias, Giorgio. Bueno, el taller de hoy está dedicado especialmente a la pérdida de chance, ¿ya? Que es un tema que es polémico, por decirlo, no es pacífico. Y la idea del taller, usted creo que estuvieron todos en la sesión anterior. La idea es que esto no sea una presentación, sino que nosotros insistimos mucho en, ojalá que puedan participar, tanto con preguntas, con comentarios, con críticas, bueno, y con respuesta a preguntas que nosotros también vamos a ir planteando en el camino, ¿ya? Veo por aquí algo en el chat. Por favor, si quieren participar, no es necesario que escriban en el chat, directamente prendan el micrófono y pueden interrumpir cuando quieran. ¿Okay? Bueno, solo para darle un poco de contexto, nosotros esto lo hacemos en el marco de varias sesiones de talleres de distintos aspectos que esto es una colección de temas económicos que nos hemos encontrado en nuestra experiencia en el mundo del arbitraje o de la determinación de daño en el mundo del arbitraje. Se nos repiten varias de estas cosas y por eso lo hemos estructurado en estos 4 talleres. Usted la semana pasada tuvieron esta sesión, la de valor presente, tasa de interés. Hoy día vamos a hablar de pérdida de chance y bueno, y también tenemos algo de técnicas estadísticas que se ven a veces y el tratamiento de costos. Pero para lo que nos importa hoy, que es la pérdida de chance, yo les voy a presentar algunos conceptos estadísticos. Lo voy a hacer con toda la amabilidad del mundo, porque yo sé que esto suena como árido, suena como una cosa no para abogados, pero está pensado en tratar de explicarles, transmitirles estos conceptos de la manera más sencilla e intuitiva posible. Les vamos a mostrar algunas aplicaciones de estos conceptos y vamos a terminar con un caso práctico, que es un derrame de ácido que cae al mar y que afecta a un grupo de pescadores, ¿ya? Un derrame producido por una minera en Chile. Obviamente no voy a dar mucho detalle, voy a caricaturizar un poco el caso, pero lo importante es transmitirles a grosso modo de qué se trata para explicarles cómo se usan estos conceptos en un caso de pérdida de chance concreto. Entonces, bueno, ¿cómo se ve este problema de la estadística? Este es el ejemplo clásico de la pérdida de chance que entienden ustedes los abogados, y yo sé que aquí ustedes pelean muchísimo. Yo les voy a dejar esa pelea a ustedes, yo me voy a concentrar solo en la parte estadística y en la parte económica. Pero la pregunta básica es la siguiente, ¿no es cierto? Para el que no esté familiarizado. Supongamos que, no sé, el veterinario, por alguna negligencia del caballo en el que va a correr, no sé, comete alguna negligencia, el caballo no puede correr, se enferma, o no sé, cualquier cosa. Bueno, entonces, la pregunta es si el dueño del caballo, desde algún punto de vista, podría ser indemnizado, considerando que perdió la oportunidad de correr la carrera, ¿ya? Ahora, si corre la carrera, nadie te dice que iba a ganar el premio, ni que iba a salir segundo, tercero, que iba a estar en el podio, o que iba a salir último, ¿no es cierto? Aquí simplemente estamos hablando de la oportunidad de un eventual premio. Y ahí entra esta tensión, ¿no es cierto?, con el concepto de certeza que requiere el daño para ser eventualmente indemnizado. Entonces, esta es una distinción que a mí me gusta mucho.
Yo sé que dentro de las definiciones legales hay algunos que sostienen que la pérdida de chance sería clasificar como un daño emergente, hay otros que hablan más de un lucro cesante como atenuado. No quiero entrar mucho en esas distinciones que son muy relevantes, pero que se escapan de mi expertise. Pero sí quiero mostrarles esto que es bien importante para lo que vamos a desarrollar un poco más adelante. El lucro cesante, básicamente, se determina a partir de un resultado concreto que no se dio. Es un resultado que tiene que ser cierto. Yo por culpa, bueno, no quiero usar culpa porque lo está usando coloquialmente y sé que ustedes significan otras cosas. Bueno, pero como consecuencia directa de un hecho doloso, yo no puedo obtener, no sé, la utilidad que debería haber obtenido y obtuve otra. Y por lo tanto el lucro cesante depende directamente entonces de un resultado que tiene que ser cierto, ¿no es cierto? La pérdida de chance, en cambio, es distinta porque puede ser que yo conozca todos los resultados posibles y que sean ciertos. Yo si participo de una carrera voy a salir o primero, o segundo, o tercero, o cuarto, quinto, sexto, o octavo. No hay otro resultado posible, o sea, son ciertos, pero no sé cuál de esos resultados es el que efectivamente voy a obtener. Y eso no se puede, en el contrafactual no se puede conocer. O sea, o participé de la carrera, que es el escenario contrafactual, que tiene algunos de estos escenarios, o no participo, en cuyo caso el resultado es evidentemente que no me gano el premio. ¿Ya? Entonces, por eso esta lógica como el lucro cesante atenuado, porque la certeza no es la misma. Yo tengo certeza de que va a ocurrir alguno de estos, tengo que cumplir también con el requisito causalidad, de que pierdo estas posibilidades de resultado por el hecho doloso, pero no sé cuál de estos resultados es el que efectivamente iba a ocurrir. ¿Ya? ¿Se entiende, cierto? ¿Alguna observación hasta acá? Bien, vamos, ustedes me interrumpen. Entonces, ¿cómo desde un punto de vista estadístico se trata podríamos decir, una posibilidad, una alternativa que tiene distintos resultados? Y surge en estadística este concepto que es la esperanza estadística. ¿Cuánto yo puedo esperar, por ejemplo, ganar algo? Por ejemplo, en esta lámina, un juego de azar. Este es el Kino que existe en Chile, pero tomen la lotería, el que quieran, ¿no? Es un juego de azar. ¿Ve? Están aquí en el chat, están diciendo que pueden eh, levantar la mano por el chat o directamente interrumpir. Ya entonces está el concepto de esperanza. Entonces, fíjense en esto, yo si juego un cartón del juego ser que sea, yo tengo la posibilidad de, estos son 15 números, de que obtenga un número, dos números, tres números, cuatro números, hasta 15 números, ¿no es cierto? Así sucesivamente hasta 15, que sería el cartón completo. Tengo muchos escenarios posibles, igual que en la lámina anterior. La pregunta entonces es, ¿cuál es la probabilidad que yo pueda obtener cartón completo, que yo me pueda ganar el premio? En este caso es una, que tenga los 15, de los 4.457.400 posibilidades que existen, combinaciones que existen de números del 1 al 30, creo que. Y eso es igual a 0,0000022%. Son un número muy chiquitito. Entonces, ¿cuál es la esperanza? Fíjense, el precio del cartón, la esperanza quiere decir, ¿cuál es la esperanza de ganar el premio? El precio del cartón, digamos que es 1.000 lo que sea, 1.000 pesos chilenos, 1.000 pesos, o $1, lo que quieran. El premio por el cartón completo, digamos que son 500 millones, de nuevo, de lo que sea. 500 millones de pesos chilenos. La esperanza del cartón completo entonces va a ser de menos 890 pesos. ¿Qué quiere decir esta esperanza? Fíjense que yo, si juego el cartón, o gano 500 millones, o pierdo 1.000. Nunca pierdo 890. O gano 500. No existe otro escenario.
o pierdo los 1000 o gano 500 millones. ¿Ya? Tengo esas dos alternativas totalmente binarias. Sin embargo, la esperanza es de una pérdida de 890. ¿Por qué? Esto quiere decir que si yo juego muchas veces, eventualmente alguna vez me voy a ganar. ¿Con qué probabilidad? Bueno, con esta probabilidad chiquitita. Si juego 1 millón de veces, bueno, tengo entonces alguna alternativa de ganar. Y en ese caso quiere decir que si yo juego todas las veces, muchas veces, bueno, en promedio, si sumo y resto todo lo que perdí con los cartones que pagué y con el premio que eventualmente me voy a ganar, bueno, en total perdí 890 pesos. Ese es el resultado. ¿Y cómo se calcula esto? Los 890 no es otra cosa que 0,000022 por 500 millones, más 1 menos 0, o sea, todo lo otro posible, por la pérdida de 1000. ¿Ya? Entonces, menos 1000 por este número que es mucho más grande que este, más este número chiquitito por los 500 millones me da menos 890. Y esa es la esperanza. De nuevo, importante. Esto no significa que yo alguna vez voy a perder efectivamente 890 pesos. Significa que esto es lo que se llama el teorema del límite central o la ley de los grandes números, es que si yo juego muchas veces, el valor que yo debería esperar, por eso el nombre de esperanza, que yo debería esperar obtener es este. ¿Ya? ¿Se entiende? Aquí voy a pillar inmediatamente al que no entendió porque la siguiente lámina es una aplicación. Hay que preguntar. Ya. Entonces, miren esto. Aquí les pregunto a ustedes me tienen que contestar. Supongamos que yo invierto 1000, invierto 100 en un juego cualquiera. Y tengo 3 posibles resultados. Puedo ganar 50, puedo ganar 10, o puedo perder los 100. ¿Ya? Entonces me quedo con 0. La pregunta que le hago yo a ustedes es si me conviene o no la inversión. ¿Qué dirían? ¿Quién se anima? ¿Quién se anima? ¿Quién se anima? Por acá están participando en el chat, parece. Giorgio está contestando. Giorgio, si quieres, si puedes prender tu micrófono un segundo, a ver si... Sí, A ver, Jorge. Bueno, según tu explicación y según lo que estoy viendo en la gráfica que has planteado, desde mi perspectiva, creo que sería bastante arriesgado, ¿no? Hacer la inversión, ¿no? Si tengo un margen de pérdida que pueda duplicar la ganancia, ¿no? ok, entonces tú dices, yo tengo un escenario en el que pierdo los 100 que invierto, y en otros puede ser que gane, pero es tan grande la pérdida que al parecer no me conviene. ¿Quién está de acuerdo o en desacuerdo con la lógica que acaba de plantear Giorgio? Pero, si quieren directamente, sí, lo del chat Y el cuenta que está en desacuerdo. ahí está Daniel Cuentas, dice que está en desacuerdo. Daniel, adelante con el micrófono nomás. A ver, el chat. Daniel, si quieres con el micrófono, así. Ah, tiene problema con el audio. Dice que los trenes ya están presupuestados para perder. No, está bien, pero en este escenario yo obtengo 150, en este escenario tengo 110 y en este 0. O sea, aquí perdí, aquí gané un poco y aquí gané mucho más. ¿No es cierto? Entonces, bueno, la pregunta, ¿cuál es la forma? Yo planteo una, pero ¿cuál es la forma de tomar la decisión usando el concepto de esperanza? Usando el concepto de esperanza, de saber si es que esta es una inversión conveniente o no. Aquí hay una métrica objetiva. Ah, está difícil la pregunta, está difícil. ¿Nadie? Bueno, la respuesta es que hice trampa y es que no se puede saber si me conviene o no la inversión. Fíjate, Giorgio. Yo, yo necesitaba darte las probabilidades. Porque si este es un escenario absolutamente marginal, absolutamente improbable, bueno, tal vez es irrelevante y por lo tanto yo
casi con seguridad iba a ganar, ¿no es cierto? Pero imaginen que las probabilidades fueran 10, 60 y 30. Es decir, que yo pierda es menos probable que ganar poquito y de todas maneras menos probable que ganar mucho. Incluso estos dos suman 90%. Entonces, repito la pregunta, en este caso, ¿conviene o no conviene la inversión? Ahora que conocen las probabilidades. Bajo la lógica de lo que acabas de explicar, creo que efectivamente ya las probabilidades de pérdida disminuyen significativamente y hacen mucho más atractiva la inversión a ganador. No probablemente con la expectativa de ganancia, digamos, total, que podría ser pues gano 50, ¿no? O la más alta, sino por lo menos con una expectativa de ganancia de 10, que igual es una ganancia, ¿no? Pero el margen de pérdida es tan pequeño que, digamos, luego de tu explicación, cambia un poco el escenario y obviamente yo más optimista sí me atrevería a invertir en ese sentido, ¿no? Ok, chico, pero fíjate que el concepto de esperanza nos permite, más allá de cómo ponderamos, esa ponderación que tú acabas de hacer como en tu respuesta tiene que ver con la aversión al riesgo que tenga cada uno, ¿no es cierto? Si alguien muy averso al riesgo, capaz que le va a molestar mucho este 10%. Puede ser. Pero de todas maneras hay una métrica que es objetiva, que es neutral al riesgo, y es la esperanza. Y fíjate, ¿cómo sé yo si esto tiene un retorno positivo o no? Bueno, el 30% por 50, más el 60% por 10, más el 10% por menos 100. Y eso tengo que ver si es un número positivo o negativo. Y en este caso, el resultado es 11. Esta es una inversión que, dadas las probabilidades, fíjense en esto que estoy diciendo que es fundamental, dadas las probabilidades y dados los premios, me conviene. Tengo 11. Bueno, yo puedo ver si tal vez tengo otra alternativa que me dé una esperanza de 20 y en ese caso no invierto, ¿no es cierto? Pero si estoy solamente considerando esta alternativa, yo sé que al menos este juego tiene una esperanza positiva. ¿Te fijas? Esto podría haber sido negativo si es que esta probabilidad fuera del 40 y estos números se ajustaran, tal vez la esperanza sería otra y ya no me conviene. En este caso, destaco, dadas las probabilidades y dados los premios asociados a cada una de esas probabilidades, la esperanza es positiva. ¿Ya? Y fíjense en esto es totalmente aplicable al mundo de la pérdida de chance. Piensen en el caso del caballo, o piensen en algún otro caso de pérdida de chance que ustedes hayan conocido. Lo relevante es, bueno, el caballo, ¿qué probabilidad tenía de salir primero? ¿Qué probabilidad tenía de salir segundo? ¿Qué probabilidad tenía de salir tercero? ¿Cuarto? ¿Quinto? ¿Octavo? Y sobre la base de esas probabilidades y los premios asociados con unos premios, yo puedo calcular la esperanza. Y tengo resuelto el problema entonces de cuánto sería el daño en el caso de una pérdida de chance. Voy a hacer el paréntesis de nuevo, vamos a volver sobre esto, pero fíjense de nuevo en esto del lucro cesante atenuado o algo así como más salomónico, si quieren, de parte de los jueces hoy día como dan la pérdida de chance. En el caso del caballo, ¿cuál es el perjuicio? No es salir primero, ¿no es cierto? Porque si, en este caso, si yo estuviera demandando porque no me dejaron jugar este juego, ¿cuál sería el perjuicio? ¿Sería 50? Oye, pero es que yo perdí la oportunidad de jugar esto. Yo podría haber ganado 50. Podría haber ganado 50, entonces indemnízame por 50. No. Lo que estamos diciendo es, acá tú tenías una posibilidad de ganar 50, una posibilidad de ganar 10, también tenías una posibilidad de perder 100. Entonces, si yo te tuviera que indemnizar siguiendo un criterio estadístico por no haber podido jugar este juego, yo te debería dar 11. ¿Se entiende? ¿Sí? Ya, vamos a una aplicación. Ah, bueno, antes de la aplicación. Entonces, volviendo a la lámina anterior, fíjense que ya lo relevante, a diferencia de este caso, en este caso yo sé que el 100% era este resultado. Aquí la pregunta entonces va a ser, ¿cuáles son las probabilidades asociadas a cada uno de los resultados que yo me perdí para ver cuánto entonces es el daño por el cual tengo que indemnizar? ¿Ya? ¿Se fijan? Aquí surge entonces un concepto adicional al del lucro cesante y son las probabilidades asociadas a cada uno de los resultados. Fíjense, también vamos a volver sobre esto más adelante, los conceptos de certeza y causalidad. En el lucro cesante, por favor esto, eh, corríjanme si no están de acuerdo, pero en el lucro cesante es fundamental que el resultado al que yo no accedí por culpa del hecho doloso,
o como consecuencia del hecho del oso en el círculo, es cierto. Este resultado tiene que ser cierto, ¿cierto? La certeza jurídica. En el caso de la pérdida de chance, fíjense en los criterios que estamos usando. Este resultado tiene que ser, o sea, el conjunto de resultados tiene que ser cierto. ¿Qué quiero decir con eso? Tiene que ser cierto que yo o salgo primero, o salgo segundo, o salgo tercero, o salgo cuarto. No hay otra alternativa. O gané, o salí segundo, perdí, o tercero, o perdí. No hay otra alternativa. Hay certeza respecto de los posibles resultados. Pero se exige también una certeza distinta y es sobre este parámetro que estamos hablando, que son las probabilidades. Yo tengo que demostrar en el arbitraje, o creo yo, esto es concepto mío, yo tengo que demostrar que esta probabilidad es cierta. O sea, si yo, lo voy a hacer acá, que este 30% es cierto, que este 60% es cierto y que este 10% es cierto. No puedo ser simplemente usar el criterio así como el número que a mí se me ocurrió. ¿Ah? Eso es criticable. La otra parte, lo primero que me va a decir es, oiga, pero ¿por qué le puso 30 acá y no le puso un 5%? ¿Por qué le puso 60 en un 10? Es mucho más probable que pierda 100. Requiero un criterio de certeza respecto también de las probabilidades. No solo de los resultados posibles, sino que también de las probabilidades asociadas a cada uno de los escenarios. Está claro, ¿no es cierto? Vamos a volver sobre eso en todo caso. Bien. Entonces, fíjense en este ejemplo. Yo perdí una oportunidad de participar en una licitación. ¿Ya? Porque no sé, porque me trataron injustamente mi propuesta, la evaluaron de manera injustificada, lo que se le ocurra. De hecho, ahora estoy en un caso bien parecido a esto. Entonces, si efectivamente, o sea, si ocurre el hecho, si ocurre el hecho doloso, se pierde mi postulación y no puedo participar, el resultado es evidentemente que gano cero. ¿No es cierto? No hay otra posibilidad acá. Esto es cierto. Si participo en la licitación, puedo adjudicarme el contrato, en ese caso gano 100, o pierdo la licitación, que es algo dentro de las reglas del juego, ¿no es cierto? No cada vez que participo gano, y en ese caso la ganancia es cero. Entonces les pregunto a ustedes, ¿cuánto sería el perjuicio en este caso? Sobre la base de lo que ya hemos conversado. Supongamos que esto está probado, o sea, hay evidencia que hay un caso previo, hay una sentencia que antecede, lo que quieran, pero existe el hecho y está demostrada la causalidad respecto de la pérdida. Entonces, ¿cuál sería, en la opinión de ustedes, el perjuicio en este caso? Por favor, con el micrófono, ¿no? Acuérdense, ¿qué creen? Quizá 25 millones. 25 millones, ¿por qué? Perdón, no sé quién. No sé ver Renzo. quién. Renzo. Renzo, ¿por qué 25 millones? Bueno, inicialmente estamos bueno, de repente me equivoco, estamos ante dos escenarios, ¿no? Y uno de ellos tiene justamente una bipartición de dos posibilidades, ¿no? El escenario segundo justamente representa un 50% de probabilidad porque participas o no participas, ¿no? Eso se multiplicaría por cero, ¿no? Que es, Recuerda, y ok, déjame hacer una pequeña corrección, a ver si cambia tu respuesta. Acuérdate que esto es en el escenario, no es que esto sea 50 y 50, sino que esto es en el escenario en que ocurre el hecho doloso, ¿ya? Y este es en el escenario en que no hubiese, este es el curso normal de los acontecimientos. Esto es, ¿qué habría pasado si es que a mí no me hubiesen perdido la postulación o lo que fuera? Si yo hubiera podido participar. entonces sería 50. 50 millones, ok, sí, Sí, sigue por favor sí, ya comentamos. sí, lo que comentaba es que, bueno, que aquí tengo una probabilidad de 50% de ganar o no ganar, ¿no? Y tendría que sumar este 50% por los 100 millones y, y restarle justamente el 50% por cero, ¿no? Que es lo que entendería que debería realizarse. ¿Ok?
Renzo, tú hiciste un supuesto, una suposición, que es clave. ¿Cuál es? La probabilidad. La probabilidad, ¿no es cierto? Yo la probabilidad no te la he dado todavía. De hecho, es una pregunta. Yo, esa probabilidad, para poder llegar a ese número, ¿no es cierto? Si esto fuera 50% y 50%, efectivamente el cálculo que tú hiciste está perfecto. Pero esa es Claro, pero sí, una probabilidad que yo no conozco, ¿no es sí, y cierto? también Que dependerá tengo que, de temas fíjate externos que como por tengo ejemplo la que concurrencia. ¿Cómo, perdón? También dependerá de justamente de la concurrencia de justamente de terceros, ¿no? A la licitación. ¿No? Porque mientras más postores tengas, se reduce tu probabilidad de justamente adjudicarte la buena pro. Por ejemplo, si tengo 30 eh, 30 competidores, bueno, tal vez esta probabilidad es chiquitita, no hay mucha experiencia y que por lo tanto es muy probable que se lleve el contrato, o tal vez una empresa que es muy poco probable porque es nueva, entrante en la industria, ¿no es cierto? Todo eso afecta por lo tanto esta probabilidad. Y el primer mensaje que yo les quiero enviar como perito económico es, bueno, lo que ocurre, el problema que tenemos es que si es que la probabilidad es indeterminada, si la probabilidad es indeterminable, no se puede calcular la esperanza y por lo tanto es poco lo que podamos hacer. Yo sé que en general nos llaman para lo contrario, pero es poco lo que podemos hacer para determinar el monto de la pérdida de chance. ¿Qué quiero decir con eso? Que además de demostrar estos 100 millones y demostrar este cero, tengo que ser capaz de demostrar estas probabilidades, y eso en algunos casos se puede hacer, y en otros casos no se puede hacer. Y en esos casos, bueno, es difícil, digamos, defender la estimación. ¿Ya? A nosotros nos han contratado varias veces para que, para que expliquemos por qué no se puede dar la pérdida de chance por algún monto si es que no está bien calculado esto. O dicho de otra manera, sembrar la duda respecto de esto, justamente de estas probabilidades, de que sean o no ciertas. ¿Ya? Gracias, Renzo. Fíjate, entonces, lo fundamental entonces es cómo calculamos una probabilidad. Una forma de hacerlo es esto que se llama Laplace, no es que se llama Laplace. Laplace es un matemático, ¿no es cierto?, que formalizó una forma de calcular una probabilidad, que es simplemente dividir la cantidad de casos favorables por los casos totales. Entonces, por ejemplo, si yo estoy calculando la probabilidad que tengo de ganar si le juego al rojo en la ruleta, bueno, va a ser 18, que son la cantidad de números rojos que hay en la ruleta, dividido la cantidad de números totales, que son 38, y la probabilidad entonces de ganar en ese caso es de 47,37%, menor al 50. Entonces, ¿esto significa que voy a perder en el rojo? No. ¿Significa que voy a ganar en el rojo? No. Significa que si yo juego muchas veces, probablemente voy a ganar en el 47% de esas veces. Dicho de otra manera, imagínense que voy a jugar 100 millones de veces, entonces voy a ganar 47 millones de veces. ¿Ya? ¿Se entiende, no es cierto? ¿Cuál es el problema de esto? ¿Quién ve el problema? Por ejemplo, esto yo lo podría usar para calcular el perjuicio en el caso de la carrera de caballos. ¿Qué creen ustedes? ¿Se puede aplicar a un caso como ese? Hola, buenas, ¿qué Hola, tal? Miguel. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, no, desde mi perspectiva me parece que no, porque a diferencia de la carrera de caballo en este caso, eh, cada uno de los valores tiene la misma probabilidad de ocurrencia, es decir, digamos, el espacio de donde cae la bolita dentro de ese cuadrado donde está dentro el número es igual para cada uno de los números. En cambio, Exactamente. Exactamente. bueno, Esto solo sirve para casos perdón, que son equiprobables. ¿No es cierto? La probabilidad de este tiene que ser igual a este,
tienen que ser equiprobables. En el caso de la carrera de caballos, si son 8 caballos, la probabilidad no es 1/8, que la probabilidad sería de ganar 1, dividido en 8, todas las alternativas posibles. No, ¿por qué? Porque el caballo puede ser bueno, el caballo puede ser malo, puede ser que esté en una racha ganadora, puede ser que haya estado enfermo. Por lo tanto, todo eso hay que considerarlo y hace que la probabilidad sea distinta del 1, del 2, del 3, del 4, del 8. Y por lo tanto, Laplace se puede utilizar en algunos casos, sí, pero siempre y cuando los casos sean equiprobables, ¿cierto? Miguel, si no me falla la memoria, tú eres economista también, ¿no es cierto? Así es, así es. Ah, sí, ya. Mira, te iba a poner estrellitas, ¿no es cierto? En Chile ponemos nota 7 en la máxima nota, te iba a poner el 7, pero te lo quito, te lo quito. Era muy fácil la pregunta, así que dale, está bien, está No, bien. no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, al Doy contrario, con por broma, favor. doy con broma. Sí. No, por favor. Gracias. Oye, ya, probabilidad estadística. Probabilidad estadística. Aquí si nadie nos ayuda, vamos a recurrir a Miguel. Entonces, ¿qué significa la probabilidad estadística? Es, yo observo, por ejemplo, puedo observar un experimento, puedo observar la historia, para determinar qué tan probable es un escenario u otro. En el caso del caballo, bueno, yo observo cuántas carreras ganaba el caballo, si estaba en buena racha, entonces digo, oye, es súper probable que yo iba a ganar. Si estoy en el caso de la licitación que me perdí y tengo que determinar esa probabilidad, bueno, veo que no sé, de las últimas 100 licitaciones en las que yo había participado, qué porcentaje había ganado. Mira, gano en el 90% ganaba porque soy muy efectivo. Ah, ok, entonces yo observo. Y esto yo sé que para ustedes es muy natural, para todo el mundo por culpa de la pandemia, entender esta probabilidad estadística con el tema de las vacunas. Cuando estamos viendo la eficacia de una vacuna, estamos justamente calculando la probabilidad estadística. Estamos diciendo, a ver, ¿qué tan probable es que una persona que se pone la vacuna contra el COVID, contra la COVID, el otro día me corrigieron, contra la COVID, se contagia o no se contagia? ¿Qué probabilidad tiene de ser un caso grave versus no ser grave? ¿O qué probabilidad tiene de fallecer versus no fallecer? Cuando estamos viendo la eficacia, entonces la vacuna justamente estamos haciendo un cálculo de probabilidad estadística. ¿Sobre qué? Bueno, primero sobre un experimento. Tomo a, no sé, 1000 personas, a 500 les doy un placebo, a 500 les pongo la vacuna, tomo sus características y calculo en cuántos se generan anticuerpos y en cuántos no, y después lo calculo sobre la población. Veo, bueno, sobre los 10 millones de chilenos vacunados con la vacuna X, bueno, cuántos se enfermaron, cuántos no, y bueno, y sobre la base de eso entonces veo las probabilidades. ¿Se fijan? Entonces, la probabilidad estadística es sobre la base de observaciones. Y esto es muy rico en términos de contenido, porque imagínense que yo estoy viendo la efectividad de la vacuna y quiero tomar decisiones eh, eh, considerando la heterogeneidad de los posibles resultados. Entonces yo veo, a ver, busquemos, dentro de mi experimento voy a separar entre hombres y mujeres, a los hombres los voy a separar entre jóvenes y viejos, a las mujeres también entre jóvenes y viejos, o jóvenes y experimentados, y voy a ver la efectividad que tiene la vacuna entonces con esos grupos. Entonces, si ustedes ven estos números, estos son números inventados, por favor, no lo consideren dentro de su decisión de vacunarse o no, son totalmente para efectos de la lámina, ¿no? Entonces, si ustedes ven esta lámina y estos resultados, ¿ustedes qué dirían? ¿Es efectiva la vacuna, sí o no? Para esta sociedad en concreto todavía nos faltaría saber cuál es la distribución entre hombres y mujeres y cuál es la distribución después también entre jóvenes y viejos dentro Ok, de cada categoría, ¿no? ok, si tú lo que quieres es saber si es, cuál va a ser el efecto a nivel del país, efectivamente necesitaría eso, pero yo todavía te puedo preguntar, bueno, pero considerando persona a persona, ¿es efectiva o no es efectiva? ¿O, o qué conclusiones podrías tomar de estos números? Hay por lo menos dos conclusiones que son posibles al Hola menos dos Jorge, conclusiones que yo veo. Sí, hola Vicky, Jorge, hola Vicky. ¿qué tal?
Mucho gusto de poder escucharte. De la lámina que nos presentas, podría observar que la vacuna muestra porcentajes elevados, tanto para hombre como para mujer viejo. Exactamente, esas son las dos conclusiones. La vacuna es más efectiva para los viejos que para los jóvenes, conclusión 1, y al parecer no hay muchas diferencias entre hombres y mujeres, o la diferencia es bastante menor. Hay dos conclusiones. Entonces yo puedo ir sobre la base de la observación, por eso acuérdense que estamos en la probabilidad estadística, sobre la base de la observación yo puedo ir calculando las estadísticas y puedo por lo tanto obtener probabilidades de, por ejemplo, efectividad o la probabilidad de ocurrencia. En el caso de las licitaciones, qué tan probable es que ocurra. En el caso del caballo, bueno, puedo ver si el caballo es joven o es viejo, si el caballo ha ganado antes o no ha ganado antes, puedo dividir en distintos escenarios y por lo tanto calcular una probabilidad. Eventualmente, ¿no es cierto? Estoy caricaturizando, pero esa es la idea. ¿Se entiende hasta acá la probabilidad estadística? Se entiende que además es distinto del caso de Laplace, en que era equiprobable, aquí no. Aquí no tengo un cuarto, un cuarto, un cuarto. Las probabilidades dependen de las características de las personas. ¿Sí? Ya. Jorge, una pregunta. Adelante, Antes adelante. a la siguiente lámina, por favor. Sí, vuelvo. En el caso del ejemplo que pusiste de la licitación y de la oportunidad que se le privó a esta persona de participar de ese concurso, para ese caso en concreto se aplica este modelo que acabas de poner. Porque además de estas, por ejemplo, de estas probabilidades que estás ejemplificando, para el caso de concreto de la licitación, también podría, creo, no sé cómo se podría unir, cómo se podría incorporar el hecho de hacer una comparación con la participación del ganador de la Buena Pro. Vale decir, cuál fue, porque cada etapa, al menos acá en Perú, tiene parámetros y factores de evaluación y de calificación. Entonces, cuando presenta sus documentos, ya presentó los documentos que van a ser revisados en cada etapa. Claro, Entonces, es que supongamos que la evaluación fuera solamente de precio, entonces basta con ver cuál era el precio ofertado y yo ni siquiera tengo una necesidad de calcular la probabilidad, yo sé que habría ganado y en ese caso un lucro cesante. Supongamos un caso en que la licitación o la asignación del contrato era por beauty contest. Fíjate, esa probabilidad es más difícil de estimar o de calcular. Efectivamente, yo podría calcular la probabilidad estadística observando cómo le va en general a esta empresa en las licitaciones en que participa. Pero eso es un supuesto importante. ¿Te fijas? No sé si contesto a tu duda, sí, pero... sí, te entendí. Lo que pasa es que yo lo que decía es, aparte de este estudio probabilístico, ¿qué tan pertinente sería incorporar o complementar con una especie de comparación entre el que perdió, que soy el que en este caso demandaría, y el ganador? Claro, O sea, es que eso es lo que te quiero decir, depende del caso. Yo por ejemplo, tuve hace tiempo un caso, el que inspiró esa lámina. Estamos hablando, voy a ir a la lámina estamos hablando de esta lámina, ¿no es cierto? Y en ese caso, la que yo te digo, yo podía replicar exactamente los puntajes que habría obtenido si lo hubiesen evaluado bien. ¿Ya? En el caso y yo podía replicar con certeza que habría ganado. Entonces ahí la probabilidad era 1 y 0, o 100% y 0. ¿Te fijas? Porque yo efectivamente puedo ir haciendo lo que tú dices, ir comparándome con los otros, me comparo con los otros, me comparo con los otros, el puntaje que habría obtenido en este caso me habría permitido ganar. La pregunta es cuando eso no es tan fácil, porque eso me lleva a un caso de lucro cesante. Yo habría ganado, con certeza habría ganado, y no gané por culpa del hecho, como consecuencia del hecho de los.
La pregunta acá es, ¿cómo lo hago cuando la comparación no es tan fácil, ¿no es cierto? Y aquí voy a ir a una pregunta que me hicieron por el chat, perdón que se me fue el nombre ahora, voy a volver al chat para Erika. La dificultad de la probabilidad estadística es que yo tengo que ser capaz de observar esto es sobre la base de la observación, entonces tengo que ser capaz de observar muchos ejemplos. Si la empresa tiene una historia de una licitación anterior o dos licitaciones anteriores, bueno, yo no puedo hacer estadísticas sobre eso. ¿Qué tan probable es que gane? Bueno, no sé, porque ha participado solamente en 2 veces en una startup. A mí, aquí voy a contar una anécdota. Nosotros una vez nos contrataron para hacer un informe que calculara el lucro cesante por un incumplimiento de contrato de una minera con una planta de energía renovable, innovadora, una cosa así. Y entonces cuando nos contrataron nos dijeron, mira, perdimos estamos demandando por el incumplimiento del contrato 1, por el incumplimiento del contrato 2, y estamos demandando por la pérdida de chance de un tercer contrato con otra empresa que no pudimos cerrar como consecuencia de los problemas financieros que nos generaron los incumplimientos del contrato 1 y 2. Entonces yo le dije, perfecto, yo te calculo el lucro cesante del contrato 1, te calculo el lucro cesante del contrato 2, pero la pérdida de chance no la puedo calcular. ¿Y por qué le dije eso? Y aquí Erika, voy a tu pregunta, corrígeme, por favor, me complementa la pregunta si es que no la contesto bien, pero lo que nosotros le dijimos es, esa probabilidad es indeterminable. ¿Cómo sé yo si ¿estaban negociando el contrato? Sí, estaban negociando el contrato, me consta, pude ver los mails en el que circulaban borradores del contrato, ¿no? Pero los contratos se caen en cualquier minuto, ¿no es cierto? Ustedes lo saben mejor que yo. Se pueden caer el día antes de la firma. ¿Cómo yo, como economista, puedo determinar la probabilidad de que el contrato iba a ocurrir o no iba a ocurrir? No tengo forma de hacerlo. No tengo historia, es indeterminable. Y si es indeterminable, yo no puedo calcular en ese caso, la pérdida de chance. Y le tuve que decir, eso es lo que voy a tener que decir en mi informe, porque yo, con toda honestidad, no podía calcular el número. Y el abogado estuvo de acuerdo, y cuando el árbitro me preguntó por este tema, fue justamente lo que le contesté. Y finalmente a mi cliente le dieron el daño por el contrato 1 y 2, y por el tema 3, bueno, ahí además entró toda la discusión jurídica que yo ya le adelanté que no me voy a meter, pero por el daño, decía, no sé cuál es el valor de este contrato 3. Y así lo dijo el perito de la parte. ¿Se fijan? Eso es lo que creo que es más honesto. Lo que les quiero decir es, el mundo de las probabilidades nos puede ayudar a calcular las pérdidas de chance, pero nos puede también ayudar a entender cuáles son los límites del cálculo de la pérdida de chance y cuándo se puede y cuándo no se puede calcular un daño por pérdida de chance. ¿Ya? No sé, Erika, si respondí bien a tu pregunta, pero es importante esa anécdota, en mi opinión, para explicar el punto. Entonces la pregunta es, no sé, Erika, si quieres preguntarlo con el micrófono, o si la transmito yo. ¿La transmito yo o Erika, la quieres tú? Como quieras. Ya, voy yo, parece. No. Ya, voy yo. Ya. La pregunta es, bueno, ¿y si existe un porcentaje o algo como una media usual? Bueno, todo eso entra dentro de lo salomónico, entra dentro de lo tal vez. Yo lo que les decía en las primeras láminas, ojo con el concepto de la certeza. Yo tengo que tener certeza, en este caso, la probabilidad es, ¿la vacuna funciona o no funciona? Hay 2 resultados posibles, son ciertos. O funcionó o no funcionó, no tengo duda de eso. Pero además, requiero que la probabilidad sea cierta.
en mi opinión, ¿no es cierto? Yo sé que ahí tal vez algún árbitro va a decir, ah, bueno, pero usemos algún criterio que sea como... Bueno, pero es que en el derecho se exige mucho el criterio de la certeza, o sea que el daño tiene que probarse como cierto. Bueno, y en mi opinión, eso se traspasa en la pérdida de chance a que la probabilidad también tiene que estar probada como cierta. No es que el 11%, o sea, ¿se entiende, no es cierto? O sea, no puedo simplemente usar un criterio así nomás porque sería el equivalente en el cálculo de un lucro cesante a decir, mire, están demandando por 1000 y yo creo que no está aprobado los 1000. No estoy seguro que sea 1000 y entonces voy a tomar un criterio así como salomónico y voy a usar 300 para no dejar a nadie triste. Bueno, sería el equivalente. Entonces, la probabilidad tiene que ser probada y tiene que ser cierta, en mi opinión, que por lo demás es absolutamente debatible. Voy a lo siguiente. Esto es la modelación econométrica. Yo sé que suena espantoso, por eso Macaulay Culkin está ahí con esa cara de espanto, de susto. Esto es simplemente, se los comento porque es algo muy usual. Esto es simplemente considerar que la probabilidad, por ejemplo, que la vacuna funcione, bueno, depende de ciertos factores, si eres hombre o mujer, si la edad, no sé, si tienes diabetes o no, etcétera, etcétera. Y yo puedo, por lo tanto, calcular esta probabilidad usando estadística. ¿Qué es lo que hace la estadística? Es que encuentra, pondera de la mejor manera posible cada una de las variables con estos ponderadores, que son estos betas, que es un método objetivo que ahora se escapa, es el taller 1 que les mencioné al principio, se escapa de este taller la explicación, pero es un método objetivo que va a ponderar cada una de las variables, y entonces lo que tengo que hacer para ver cuál es mi probabilidad de que la vacuna funcione en mí, bueno, básicamente tengo que obtener estos betas que obtengo de una modelación estadística, multiplicarlas por mis características, y con eso obtengo mi probabilidad, mía, ¿ya? Esto, yo siempre cuento esta anécdota, yo fui al doctor hace, no sé, ya algunos años, entonces me decía, porque tenía el colesterol alto, entonces me decía, ya, tenemos que ver tu riesgo de accidente cardiovascular. Entonces, saca su celular, abre una aplicación y me empieza a hacer preguntas. Entonces, bueno, tu edad, tanto. Tu colesterol, bueno, tanto. ¿Eres fumador? Tanto. ¿Tiene antecedentes familiares? Sí, en mi caso, muchos antecedentes familiares, por eso estaba interesado en el doctor. Entonces me calcula la probabilidad de accidente cardiovascular, entonces me dice 0,7%. Ese es el número en verdad, 0,7%. Y me dice, ¿por qué? Porque mira, primero eres muy joven, efectivamente soy muy joven, entonces me dice, eres muy joven, y además no fumas. Acabo de cumplir 15 años sin fumar. Entonces, yo siempre lo celebro mucho porque es un orgullo haber dejado la adicción al tabaco. Así que, bueno, entonces, no fumas. Y me dice, mira, si con ese colesterol, si el colesterol fuera más alto, todavía habría sido más alta la probabilidad. Y me dice, pongamos, ¿qué habría pasado en tu caso en particular si es que en vez de poner no fumador, pusiéramos sí fumador? Bueno, estadísticamente tu probabilidad de accidente cardiovascular se multiplica por 3. En vez de 0,7 era 2,7. Un poco más de multiplicar por 3. Entonces, lo que les quiero decir es que esta modelación econométrica es muy útil para calcular una probabilidad exacta para cada uno, por ejemplo, de los demandantes en el caso de una demanda por pérdida de chance. ¿Ya? ¿Se entiende? Hay algo que, yo sé que esto se ve espantoso, Macaulay Culkin lo confirma, hay algo que necesitan que precise respecto a esto. Bien, vamos al caso práctico. Bueno, acá está lo de, se me olvidó que lo había agregado, lo de la probabilidad de infarto. Bueno, ahora que lo expliqué, Macaulay Culkin aparece con cara de satisfacción, ¿no es cierto? Ya no tiene esa cara de espanto. La econometría es fácil, ¿eh? Eso es lo que les quiero transmitir con esta foto de mi pobre angelito. Bien, vamos ahora sí al caso práctico. ¿Ya? Es una caricatura, por favor, tómenlo así,
esto es un caso de verdad, digamos, pero que yo le estamos sacando detalle, no solo por un tema de confidencialidad, sino que además para fines pedagógicos, ¿no es cierto? Entonces, bueno, se produce liberación de ácido sulfúrico en el mar y está absolutamente probado que esto es culpa de una minera, ¿ya? No hay duda de eso, hay una sanción, de hecho, de la autoridad medioambiental, o sea, no hay duda. Y este terminal está cerca de una caleta de pescadores. El otro día me dijeron que esto no se entiende. Sí. La caleta de pescadores es como una especie, imagínense, como de sector. La caleta es como un muelle de pescadores. Un muelle donde están los pescadores, donde llegan donde zarpan, después llegan con sus embarcaciones con los peces, con los pescados, etc. Es una caleta, por si lo digo nada. Bueno, y cientos de pescadores, literalmente, cientos de pescadores demandan por la pérdida de chance de haber podido salir a pescar los días del derrame. ¿Ya? Y empiezan entonces las preguntas. ¿Se puede probar este daño para cada uno de los pescadores? Entonces la primera pregunta que nosotros nos haríamos es, bueno, ¿quiénes son los dañados? Eso es bastante evidente, ¿no es cierto? Aquí el derrame ocurrió en un sector en particular. Y bueno, ustedes conocen la geografía de Chile, ¿no es cierto? Que somos 4.000 kilómetros de costa de norte a sur. Es así como a lo largo. Entonces, aquí eran poquitos los pescadores que estaban directamente en la caleta cercana al derrame, y habían otros que estaban en caletas mucho más al norte, mucho más al sur, que también decían que habían sido dañados. Entonces, ¿quiénes son en verdad los dañados? La segunda pregunta es, bueno, ¿cuánto? Esta es una pregunta como de lucro cesante. Bueno, ¿cuánto habrían ganado si hubiesen salido a pescar? Supongamos que la alternativa era o pescado o no pescado, o sea, salía o no salía, y bueno, ¿cuánto habría ganado? ¿Puedo saber eso, sí o no? La otra pregunta es si se afectó a la fauna marina, porque supongamos que podía salir a pescar, pero no sabemos si es que habían menos peces por culpa del derrame. Aquí habían peritajes, digamos, de otras disciplinas que decían que el derrame al caer al mar en tanta agua simplemente se diluyó en cosa de minutos y era absolutamente irrelevante para la fauna marina. Entonces, ¿se afecta o no se afecta? Es otra pregunta, ¿no es cierto?, desde el punto de vista probatorio para ver si corresponde indemnizar o no a los pescadores. Y la pregunta que tiene que ver con la pérdida de chance es, bueno, ¿cuál era la probabilidad de salir a pescar esos días? Se fijan que si ellos hubieran sido demandados por lucro cesante, que es una cosa que nunca me calzó, podrían haber demandado por esto, les bastaba con esto. Pero al demandar por pérdida de chance, además necesitaban preguntarse cuál era la probabilidad de salir a pescar esos días. A todo esto, hago el paréntesis, a nosotros nos contrataron justamente para explicar, desde un punto de vista estadístico, por qué no correspondía la indemnización, no desde un punto de vista jurídico, sino que desde un punto de vista estadístico no correspondía indemnizar a los pescadores, básicamente porque no había una prueba respecto de esta probabilidad y de todo esto, ¿no? Entonces, fíjense esto, ¿se podía calcular la probabilidad? Cosa que los pescadores no hicieron. Bueno, yo podría haber visto la historia. Podría haber visto, no sé, miren, fíjense que aquí yo pescaba bastante. Estos son datos reales, esto es desembarque según datos de la autoridad de pesca chilena, no de los pescadores. Está el comportamiento, entonces tengo días que no pesco, en realidad estos son semanas que no pesco, otras que pesco mucho. Y bueno, entonces calculemos cuál es la probabilidad. Esa era una alternativa. ¿Qué, qué me contestarían ustedes usando simplemente esto? ¿Podría por ejemplo, supongamos que esto ocurrió acá, por decir algo? ¿Podría calcular cuál es la probabilidad de haber salido a pescar estos días si hubiese seguido el curso normal de los acontecimientos? ¿Qué opinan? Yo creo que sí, Jorge, porque como mencionaste, esta técnica se trata de observación. Entonces habría que recoger eh, los escenarios o los criterios, los parámetros, como en el ejemplo anterior, Ajá. para poder verificar qué días salían, si estaban, por ejemplo,
en la temporada de pesca de tal especie, ¿no? Porque hay regulaciones específicas en materia pesquera que establecen en qué etapas del año se pesca y en qué etapas hay veda, por Claro, ejemplo. no, en época de veda eso no entra dentro del cálculo, exactamente. Así es. Entonces, yo creo que con esos criterios sí se podría haber establecido. Claro, ellos si hubiesen, en Chile decimos hacer la pega, que es como haber hecho el trabajo que tenían que hacer, podrían haber dicho, mira, sabes que yo tengo que, no sé, pues el 23%, mirando esto, ¿no es cierto? El 23% de los días yo puedo salir a pescar. Entonces, ¿cuál era la probabilidad de salir a pescar los días del derrame? Bueno, un 23%, ¿no es cierto? Eso lo podrían haber hecho, cosa que no hicieron. Y nosotros, pónganse en el punto de vista del perito económico. Si ellos hubiesen hecho el cálculo así, ¿ustedes qué hubiesen contestado? ¿Cómo hubiesen replicado ese cálculo? ¿Cuál es la crítica obvia, digamos? La pregunta es de que no sea 23%, ¿a eso te refieres? No, imagínate que ellos viendo solo esto, llegan a la conclusión de que un 23% de los días se puede salir a pescar. Entonces dicen, bueno, ¿cuál es la probabilidad? 23% por lo que yo pesco, por el valor de eso, ¿verdad? Y hacen un cálculo. Y tú estuvieras del otro lado, ¿qué es lo que dirías respecto a ese 23%? Tú como abogado del demandado. Que ese 23% podría reducirse, porque si podía salir a pescar, tendría que ver en el caso concreto de ellos qué días salían, por ejemplo, Pero fíjate, por en qué ejemplo, horarios. exactamente, esto fue varios días. Entonces, tú lo primero que habrías, o yo habría contestado es decir, oiga, pero ¿y quién me dice que todos los días son iguales? Pero si los días son distintos, y si ese día, esos días del derrame, y si hubo marejada, o si había viento y el viento afecta en algo, o estaba muy caluroso, muy frío, ¿cómo sé yo que esos días la probabilidad no era menor? Esa probabilidad, por lo tanto, yo diría, pero absolutamente, absolutamente inventada. No puede darse como por acreditar. Entonces, ¿qué Jorge, tendría que hacer yo? Sí, además, Vicky. perdón, otra probabilidad que tal vez podría incrementarse, ya no que está en relación con el medio acuático en sí, sino también con la posibilidad de que los pescadores salgan, porque probablemente alguno de ellos estaba enfermo, Ah, estaba en otro claro, lugar, entonces eso también podría haber complementado para claro, poder supongamos que eso está reducir el dentro del 23%. 23%, ¿no es cierto? El 23% es como la cantidad de días que ellos salen, considerando que algunas veces están enfermos, saludan. Pero ¿quién me dice que este día en particular no era un día, no todos los días son iguales? ¿Quién me dice que este día en particular no era un día de buena pesca o mala pesca? Entonces, ¿qué es lo que podría haber hecho yo si hubiese estado del otro lado, digamos? Laplace, no es cierto, porque todos los días no son iguales. Probabilidad estadística, claro, podría ver las características de los días, podría haber hecho, por ejemplo, una modelación econométrica. Podría decir, ¿cuál es la probabilidad de salir a pescar? Perdón, basado en, no sé, la temperatura del día, si había sol o no, esto es como la luminosidad, si había marejada, si, no sé, si estaba cerca de una veda o no. Puedo poner todas las variables, calcular la probabilidad estadística y podría haber calculado la probabilidad en particular de esos días, específicamente de esos días. Por supuesto que estos pescadores, que tenían una demanda que era muy mal fundada, estaba todo mal hecho, ¿no? No hicieron ni el ejercicio anterior ni este, y nosotros simplemente tuvimos que decir, oiga, la pérdida de chance de qué, que para demandar por pérdida de chance tiene que considerar una probabilidad y aquí la probabilidad no está calculada. Y Jorge, sí, sí, sí. disculpa la interrupción. Y No, adelante, adelante. también se podría incorporar como otra de las variables para poder tener la ecuación. Por ejemplo, nos comentabas que también existieron informes de otras especialidades. Por ejemplo, una pericia de no sé, de un biólogo pesquero que Claro. determinó que esa sustancia afectó en tal porcentaje a las especies, pero Exactamente. En que este no, caso, no fue total, ¿no? esa pericia indicó que el derrame había sido irrelevante para la fauna marina.
Porque en el fondo había seguridad, había certeza respecto de cuánto había sido el derrame. Esto era ácido sulfúrico, creo, ácido, un producto químico. Y se sabía cuánto, y este especialista simplemente calculó la velocidad a la que esto se diluía y concluyó que era muy rápido y que se alcanzaban niveles como marginales, irrelevantes para la fauna marina en muy breve. Entonces, si ellos hubiesen podido salir a pescar, cosa que a todo esto no podían porque la autoridad marítima se los prohibió. La autoridad, o sea, ellos tuvieron la prohibición, eso está claro. La pregunta es, ¿cuál era la probabilidad, si es que no hubiesen tenido esa prohibición, cuál era la probabilidad que esos días salieran a pescar o no? No sé. Y si salían a pescar, bueno, ¿cuál era la probabilidad que les afectara la pesca? Bueno, este experto determinó que ninguna, que no había daño a la fauna marina. Ok, gracias. Este fue un caso muy entretenido en términos probatorios, sobre todo porque los pescadores hicieron muy poco. ¿Ah? Y el mensaje del caso práctico, no sé si logré convencerlo o no, pero esa era mi intención, es mostrarles que, por un lado, hay ciertos límites. La estadística nos dice, además de las dificultades jurídicas que yo sé que existen, hay dificultades estadísticas o digámosle, económicas para calcular una probabilidad. Si no se puede calcular la probabilidad, entonces es poco lo que podemos hacer los economistas al respecto. Reconozco el límite que tenemos. Sin embargo, si se puede calcular una probabilidad, entonces el peso de la prueba está en el demandante de calcularla y demostrar que la probabilidad es cierta. Y para eso se puede recurrir al, nosotros decimos el dedómetro, ¿no es cierto? Como a hacer algo así no muy fundado, como hicieron los pescadores, o derechamente usar los datos, usar la técnica en este caso, para obtener entonces un estimado de la probabilidad que sea, que cumpla con el requisito de certeza. ¿Bien? Bueno, eso. Jorge, disculpa. Sí, adelante. Quiero Una solamente pregunta. dejar de compartir pantalla para poder verlos, pero ahí. Una última No, pregunta. adelante, todas las que quieras. Este ejemplo me trae a la memoria otros ejemplos. En el caso de contaminación, por ejemplo, cuando hay relaves mineros y que contaminan a una población aledaña, y además de cuestionar la imposibilidad de trabajar, por ejemplo, las tierras, en este caso no la pesca, sino las tierras por la agricultura, también hay daños a la salud. En esos casos también se podría utilizar esta fórmula para hacer esos cálculos, porque, por ejemplo, se denuncian en caso de contaminación por relaves mineros alergias, enfermedades respiratorias, Sí, sin este duda, tipo de sin problemas. Sí duda. se puede. Te voy a contar un caso chileno. Estoy eligiendo el caso a propósito por lo que te voy a explicar, pero este es un caso de exposición al plomo por culpa de una minera en un sector muy particular del norte chileno, norte, así bien al norte. Entonces, esto, entre otras cosas, se demostró a través de artículos académicos incluso, que había afectado, por ejemplo, el aprendizaje de los niños y otros efectos de la salud. Y tenemos otras cosas parecidas. ¿Pero por qué pongo este ejemplo? Porque en ese caso, la evidencia del daño del plomo sobre la salud, no me acuerdo si era el plomo, pero supongamos que sí, la evidencia del daño está absolutamente recogido en literatura académica, científica, médica, y por lo tanto esas probabilidades eran muy fáciles de usar como elemento probatorio. Entonces, que uno dice, oye, sé que la probabilidad de enfermar de, no sé, obviamente no soy médico, así que no voy a decir cualquier burrada, pero la probabilidad de enfermar de, no sé, de cáncer por la exposición al plomo es de un
73%. Eso dicen los artículos médicos A, B, C, las revistas más prestigiosas, y por lo tanto ese 73% tiene un elemento probatorio que hace que se cumpla con la certeza. ¿Te fijas? Entonces, la respuesta al ejemplo que tú pones, en mi opinión, es derechamente sí. Uno puede, en este tipo de casos, recurrir a distintas formas de calcular probabilidad para, entonces, usarla dentro del cálculo que se está haciendo. Perfecto, muchas gracias. No sé si tienen otras preguntas. Miguel, no sé si fui didáctico en explicar los conceptos de modelación econométrica y estadística y la aplicación al arbitraje. No sé ahí, en tu experiencia, si son útiles estos conceptos o no. Personalmente no, realmente creo que, bueno, pongo la cámara, no tiene la mejor luz ahora, ni estoy formal, pero bueno, lo voy a poner. Oye, yo No, también estoy personalmente, informal, estamos entre amigos, así que... creo que sí, fue muy pedagógico y didáctico y entendible. Quizás, digamos, como una cuestión súper conceptual que no tiene aplicación práctica, pero sí permite entenderlo conceptualmente cuando uno hace modelación econométrica. Uno tiene que entender, digamos, que la realidad, partir de la base que la realidad es infinita, ¿no? La realidad es infinita y uno lo que hace es tomar variables, ¿no? Y después uno le va asignando a cada una de las variables determinado peso según la importancia que tenga, ¿no? Eso Sí, quizás por ahí no... lo clave de esos pesos, en mi opinión, es transmitir que no son arbitrarios, no son producto de la opinión de un experto, sino que son los mismos datos los que te dan la ponderación que tiene que tener con esas variables. Que eso es, en mi opinión, fundamental. De hecho, Erika lo estaba preguntando en el chat. Pregunta si al final la data es clave. La respuesta es para la parte de modelación, perdón, para la parte en que los economistas, los estadísticos, podemos aportar la pérdida de chance, sí, la data es clave. Porque si no, la respuesta que te tenemos que dar objetivamente, en un caso de pérdida de chance, en un arbitraje de pérdida de chance, es decir, no tengo los antecedentes suficientes para poder calcular una probabilidad. Si no tengo data, si no tengo antecedentes, si no tengo cómo fundamentar la probabilidad, y efectivamente entonces lo razonable es decir que no se puede. Y esto considérenlo tanto como siendo el demandante como el demandado, ¿no es cierto? Porque hay veces que el demandante dice, bueno, perdí de chance, que es como el caso de los pescadores, y ustedes perfectamente pueden recurrir a la técnica estadística o a la técnica económica para decir, oiga, pero es que lo que están demandando estos señores es indeterminable, no se puede calcular, lo pueden explicar por qué, y bueno, entonces no corresponde que mi cliente indemnice al demandante. ¿Se fija? No sé si queda alguna pregunta. De todas maneras, yo siempre lo digo, no son palabras de buena crianza, lo digo en serio. Si alguien se queda con alguna duda o algún comentario que por timidez o lo que sea no quiso hacer, por favor, nos contacta cuando quiera, por mail o por teléfono, y encantado seguimos conversando. Muchas gracias, Jorge, por la extraordinaria exposición que has hecho. Creo que todos los que hemos podido escucharte hemos estado atentos y ha sido muy entretenido el poder escuchar los debates y las intervenciones. Quiero aprovechar para agradecer a todos los que han participado de este evento, que veo que han sido personas de distintas partes del continente, de Argentina, Chile, Perú y otras partes de Sudamérica. Quiero aprovechar para invitarlos a todos a que puedan participar de los próximos eventos que Arbitration 360 trae para ustedes, y también para que puedan seguir en las redes sociales a AFK Economics y a Arbitration 360 respectivamente. Será hasta una próxima oportunidad, y bueno, nosotros estamos a disposición. También los videos, tanto de esta charla como la charla anterior de la semana pasada, que estuvo a cargo de AFK Economics, serán próximamente colgados en las redes sociales de Arbitration 360, sea esto en la página web o también en el canal de YouTube. Muchísimas gracias, Jorge, muchísimas gracias, Juan Pablo, muchísimas gracias al equipo de AFK Economics por habernos iluminado en temas de cuantificación de daños que son tan importantes para quienes nos dedicamos a la práctica arbitral o a la práctica de solución de controversias. Muchas gracias, Giorgio, a ti y bueno, y a todo Arbitration 360
por la invitación y por la oportunidad también de compartir con ustedes. Será hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias a todos los asistentes. Buenas noches.